La copa de champán de Serena no temblaba en su mano, pero el reflejo en el cristal delataba el caos en sus ojos mientras observaba al hombre al otro lado del salón de baile. Un hombre que se suponía que estaba sin dinero y olvidado. Era el smoking que le quedaba demasiado perfecto, la forma en que la multitud se abría paso ante él, y la escalofriante realización de que el marido que había abandonado en las ruinas de la bancarrota había regresado como un rey que ella nunca creyó que podría ser. Hay un terror particular en darse cuenta de que has apostado contra la persona equivocada, y esta noche la factura de su traición finalmente había vencido. Si te sientes atraído por los aspectos crudos y peligrosos de historias donde el arrepentimiento es el castigo definitivo, quédate conmigo, porque la pesadilla apenas comienza. El sonido de la cinta adhesiva rasgando el cartón era el sonido más fuerte del mundo. Atravesó el silencio del loft de Tribeca como un grito. Final y deshilachado, Elias Thorne estaba sentado al borde del sofá de diseño, uno de los pocos muebles que los acreedores aún no habían marcado para subasta. Tenía la cabeza entre las manos, los dedos hundiéndose en el cuero cabelludo como si intentara mantener su mente físicamente unida. El aire del apartamento estaba viciado, oliendo a polvo y al olor metálico de la lluvia inminente. «Tienes que entender, Elias», dijo Serena. Su voz era tranquila, ensayada. Era el tono que se usaba para calmar a un animal asustado, o quizás para sacrificarlo. Elias levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, profundas ojeras debajo de ellos después de semanas de noches sin dormir, luchando contra órdenes judiciales, demandas y el colapso total de Ether, la startup tecnológica que se suponía que era su futuro. «¿Entender qué, Serena?», preguntó Elias, con la voz ronca. «Que estás empacando tu Louis Vuitton primero». Serena no se inmutó. Dobló una blusa de seda con precisión militar y la colocó en el baúl abierto junto a la puerta. Lucía impecable, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje sin imperfecciones. No parecía una mujer cuyo marido acababa de perder $40 millones. Parecía una mujer que ya tenía medio pie fuera. «No puedo hacer esto», dijo, cerrando los pestillos del baúl. «No puedo volver a la vida de artista hambrienta. No puedo soportar las demandas. No puedo ser la esposa de un fracasado». Esto no es por lo que firmé. ¿Firmaste para bien o para mal?», susurró Elias, poniéndose de pie. Se sentía inestable, como si el suelo se inclinara. «Eso es poesía, Elias. Esto es la realidad», replicó ella, volviéndose hacia él. Sus ojos eran fríos, desprovistos del calor que una vez lo saludaba cuando traía cheques de capital de riesgo. «El banco se queda con el apartamento el lunes. ¿A dónde se supone que vamos a ir? ¿Al sótano de tus padres en Ohio? Tengo 32 años. No dormiré en el suelo. Podríamos reconstruir», suplicó Elias, odiando la desesperación en su propia voz. «Todavía tengo el código. Todavía tengo la visión. Solo necesito tiempo. El tiempo es dinero», dijo ella, mirando su reloj. «Un Cartier Tank. Un regalo de su primera bonificación. Y tú no tienes ni uno ni otro». Un suave zumbido de motor resonó desde la calle. Un coche estaba al ralentí. Elias se acercó a la ventana. A través del cristal empañado por la lluvia, lo vio. Un Bentley negro. Conocía ese coche. Conocía al hombre que lo poseía. «¿Julian?», preguntó Elias, la realización golpeándolo más fuerte que la declaración de bancarrota. «¿Te vas con Julian Croft?». Serena se puso rígida, recogiendo su bolso. «Él ofrece estabilidad, Elias. Es seguro. Es solvente. Es aburrido», escupió Elias, dándose la vuelta. «Y ha estado tratando de socavarme durante años». «Él estaba esperando», corrigió ella.
Caminó hacia la puerta, el chasquido de sus tacones resonando en el suelo de madera. Hizo una pausa, la mano en el pomo del latón. No miró hacia atrás. No vengas a buscarme. Tienes que arreglar tus propios problemas. No puedo dejar que me arrastras contigo. La puerta se cerró con un clic. Elías permaneció de pie en el centro de la habitación vacía. El silencio volvió con toda su fuerza, más pesado que antes. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Vio al portero sostenerle un paraguas. La vio deslizarse en el asiento trasero del Bentley. Vio la silueta de Julian inclinarse para besarla en la mejilla. Mientras las luces traseras se desvanecían en la lluviosa noche de Nueva York, algo se rompió dentro de Elías. No fue su corazón, que ya se había roto semanas antes. Fue su conexión con quien era. El amable y optimista Elías Thorne murió en ese loft. Miró el aviso de desalojo sobre la mesa de café. Miró su reflejo en la ventana oscurecida. Bien, susurró a la habitación vacía. Agarró su abrigo, dejando atrás el resto de su ropa, los muebles y los recuerdos. No iría a Ohio. No suplicaría. Desaparecería. Y cuando regresara, la ciudad que lo había aplastado, ni siquiera reconocería al monstruo que había creado. 5 años de seguridad se sentían exactamente como el interior de un joyero forrado de terciopelo, meticulosamente organizado y sofocante en su pequeñez. Serena estaba en el balcón del ático, con vistas a Central Park. La vista era una de las más caras de Manhattan, un extenso lienzo de hojas otoñales y luces de la ciudad que le había costado a Julian Croft $12 millones. El viento azotaba su chal de cachemir, pero ella no entró. Dentro el aire siempre estaba perfectamente climatizado, filtrado e inmóvil. Dentro Julian la esperaba. Dio un sorbo a su Pinot Noir. Era una cosecha que había soñado con probar cuando estaba casada con Elias, en la época en que compartían vino barato de bodega en vasos de papel. Ahora el vino caro sabía a vinagre. Serena, estás dejando salir el calor. La voz de Julian llegó desde la sala de estar. Ella suspiró, el sonido arrastrado por el viento, y cerró la puerta de cristal. El silencio del apartamento se cerró instantáneamente a su alrededor. Julian estaba sentado en su sillón de cuero, el resplandor de su tableta iluminando su rostro. Era un hombre apuesto de una manera suave y convencional, con el cabello ligeramente ralo en las sienes, una cintura que requería trajes a medida para ocultar, manos que nunca habían conocido un día de trabajo manual. «Lo siento», dijo Serena, cruzando la habitación para sentarse en el sofá de enfrente. Solo estaba pensando. «No pienses demasiado, cariño. Causa arrugas», murmuró Julian, sin levantar la vista de su pantalla. Dio una risa seca. «¿Puedes creer esta tontería? Otro edificio en la calle 57 vendido. Oferta en efectivo, por encima del precio de venta». Serena agitó su vino. «¿Quién es el comprador?» «Eso es lo molesto», dijo Julian, finalmente dejando la tableta sobre la mesa de centro. Empresa fantasma tras empresa fantasma, todas rastreando a este grupo quimera. Han estado devorando bienes raíces comerciales durante 6 meses, agresivos, sin gusto. «Quimera», repitió Serena. La palabra le pareció aguda en la lengua. Un monstruo de la mitología griega, compuesto de diferentes partes. Un león, una cabra, una serpiente, una bestia que escupía fuego. ¿Los has conocido? Nadie los ha conocido. El CEO es un fantasma. Probablemente dinero de petróleo saudí o un conglomerado chino buscando colocar activos, desestimó Julian, agarrando su whisky. Se agotarán. Estos tipos de nuevo ricos siempre lo hacen. No entienden que Nueva York no se trata solo de comprar. Se trata de pertenecer, y ellos no pertenecen. Serena miró a su marido. Su confianza era su armadura, forjada por generaciones de herencia. Él creía que el mundo tenía reglas, y que esas reglas estaban escritas para proteger a hombres como él. Pero Serena sabía más. Recordaba la desesperación en los ojos de Elías hace 5 años. Sabía que cuando un hombre no tiene nada que perder, no sigue las reglas, quema el libro de reglas. «¿Estamos a salvo?», preguntó ella suavemente. Julian frunció el ceño,
mirándola como si hubiera preguntado si la tierra era plana. ¿A salvo? Serena, poseemos la mitad del edificio. El nombre de mi familia está en el ala del hospital. Claro que estamos a salvo. ¿Por qué has estado tan nerviosa últimamente? No lo sé, mintió ella. Ella lo sabía. Durante semanas había sentido una presión fantasma. Un coche negro aparcado demasiado tiempo al otro lado de la calle. Una llamada anónima a su línea cribada. Era como la estática en el aire antes de que estallara una tormenta. Bueno, recupérate, dijo Julian, levantándose y quitándose pelusas invisibles de sus pantalones. Tenemos la gala del solsticio de invierno en el Met el viernes. Es el evento de la temporada. Escuché un rumor de que el CEO de Quimera podría finalmente hacer una aparición. Tengo la intención de presentarme y poner a este advenedizo en su lugar. Serena sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Tenemos que ir? Es obligatorio, Serena. Se trata de visibilidad, dijo Julian, dirigiéndose al dormitorio. Se detuvo en la puerta. Ponte el vestido rojo, el que te compré en París. Te ves cara con él. La dejó sola en la sala de estar. Serena miró su reflejo en la ventana oscurecida, superpuesto al horizonte de la ciudad. Parecía cara, parecía segura, parecía una mujer que había tomado todas las decisiones correctas. Entonces, ¿por qué se sentía como una presa? Vació el resto del vino de un trago, el líquido quemándole la garganta, tratando de ahogar el miedo repentino e irracional de que el fantasma que venía a la gala no fuera un extraño en absoluto. El templo de Dendur, dentro del Museo Metropolitano de Arte, estaba bañado en luz ámbar, transformando la antigua arenisca en un brillante escenario para la realeza moderna de Nueva York. El aire vibraba con la frecuencia específica de la riqueza extrema, el tintineo del cristal, el susurro de la seda y los murmullos educados de los juicios de la élite. Serena estaba de pie cerca de una imponente columna egipcia. El vestido rojo que Julian había elegido se ceñía a ella como una segunda piel. Era hermosa, innegablemente, pero se sentía menos como una esposa y más como un adorno en el ego de Julian. «Deja de moverte», murmuró Julian, con la mano apoyada pesadamente en su espalda baja. Escaneó la habitación, sus ojos deslizándose sobre las cabezas, buscando a alguien más importante con quien hablar. Los rumores son ciertos. La junta directiva de Quimera está aquí. Se dice que el CEO hace su entrada exactamente a las 9. Quizás no venga, dijo Serena, con la voz tensa. El terror que había sentido en el balcón no se había disipado. Se había cristalizado en un nudo duro en su estómago. Vendrá. A los hombres así les encanta la audiencia. Julian se rió entre dientes, dando un sorbo de champán. Solo espero que hable inglés. Lidiar con traductores es tan aburrido. De repente, el ruido ambiental de la gala, las risas, el cuarteto de cuerda, la charla, se extinguió. No se desvaneció. Fue cortado, reemplazado por una ola de silencio que partió de las inmensas puertas de cristal y barrió la sala como una marea fría. Las cabezas se giraron. La multitud se apartó. Era el tipo de reacción usualmente reservada para los jefes de Estado. «Aquí vamos», murmuró Julian, ajustándose la corbata. «Veamos este acto de circo». Una figura emergió de las sombras de la entrada. Caminando solo, no había séquito, ni asistentes aduladores, ni equipo de seguridad creando una barrera. No la necesitaba. El espacio a su alrededor se despejó naturalmente, una reacción instintiva a un depredador entrando en un campo de pastoreo. Llevaba un smoking sastre con una precisión mortal, a sol medianoche, tan oscuro que absorbía la luz. Se movía con una gracia fluida y depredadora. No la energía frenética del genio tecnológico que una vez fue, sino el paso medido y pesado de un titán. La respiración de Serena se detuvo en su garganta. El vaso en su mano se inclinó peligrosamente. El hombre entró en el pleno torrente de luces ámbar. Su cabello era más corto, peinado severamente hacia atrás, revelando los ángulos afilados de un rostro que se había endurecido. La suavidad juvenil había desaparecido, afeitada por años de lo que Serena solo podía imaginar que era el infierno. Su mandíbula estaba apretada, su expresión ilegible, sus ojos escaneando la habitación con un aburrimiento aterrador. «Dios mío», susurró Julian.
Su arrogancia vaciló por primera vez. Es. Serena no podía hablar, sus pulmones se habían bloqueado. Era Elias. Pero no era el Elias que había dejado sentado en un apartamento oscuro de Tribeca. Ese Elias era frenético, emotivo, humano. Este hombre era una estatua esculpida en hielo y resentimiento. Como si sintiera su mirada, Elias se detuvo. No miró a los multimillonarios que clamaban por su atención. No miró los flashes de las cámaras. Lentamente, deliberadamente, giró la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Hace 5 años, esos ojos la habían mirado con lágrimas y súplicas. Ahora eran vacíos oscuros. No había ira, ni amor, ni reconocimiento de su historia compartida. Solo había una fría evaluación clínica, como si estuviera mirando un precio de acciones fluctuante o un edificio que pretendía demoler. No es posible, balbuceó Julian. Su agarre en la cintura de ella se apretó dolorosamente. Thorne estaba sin dinero, estaba acabado. Elias mantuvo la mirada de Serena durante 3 segundos, una eternidad que la desnudó frente a 300 personas. Y luego, con un ligero y casi imperceptible movimiento de cabeza, desvió la mirada. La despidió. Despidió a Julian. Continuó caminando hacia el podio, la multitud tragándose el espacio detrás de él. Serena sintió que sus rodillas temblaban. El mensaje fue más fuerte que si lo hubiera gritado. No había vuelto para luchar por ella, no había vuelto para gritarle. Había vuelto para comprar el mundo en el que ella vivía. Él es el CEO, susurró Serena, con un horror helado en sus venas. Julian, esa es Quimera. Y por primera vez en su matrimonio, Serena vio un miedo real en los ojos de su marido. El impacto de la entrada de Elías no solo había silenciado la sala, le había succionado el oxígeno. La gala reanudó su ruido, pero el tono había cambiado. La charla educada fue reemplazada por susurros frenéticos. Los ojos se dirigían a la sección VIP, donde Elias Thorne ahora estaba de pie. Una oscura gravedad atrayendo a cada socialité ambiciosa a su órbita. Julian se estaba derrumbando. El whisky en su mano temblaba lo suficiente para hacer tintinear el hielo contra el cristal. Un tic nervioso que irritaba los nervios de Serena. Tienes que hablar con él, siseó Julian, inclinándose cerca de su oído. Su aliento olía a alcohol y desesperación. Él tiene la hipoteca del proyecto de la Quinta Avenida. Si Quimera exige ese préstamo el próximo mes, estaremos expuestos. Julian, no puedo, susurró Serena, mirando al suelo. ¿Sabes cómo terminaron las cosas entre nosotros? Tú estabas allí. Eso fue negocio, Serena. Esto es negocios, espetó Julian. Su agarre en su brazo se apretó, magullando la piel debajo de la seda. Fue tu marido durante 5 años. Eso cuenta para algo. Ve allí, sonríe, recuérdale los buenos tiempos, abrándalo para que pueda conseguir una reunión. Era una petición grotesca. Julian le estaba pidiendo, esencialmente, que prostituyera su pasado para salvar su futuro. Pero al ver sus ojos frenéticos, Serena se dio cuenta de que no tenía elección. Este era el trato que había hecho. Confort a cambio de cumplimiento. Se soltó el brazo, alisó el frente de su vestido rojo y comenzó la caminata más larga de su vida. Cruzar el piso del salón de baile se sintió como caminar por aguas profundas. La multitud pareció sentir su trayectoria y se apartó, sus ojos agudos de curiosidad. Conocían la historia. En Nueva York, el escándalo era moneda social. Y esta noche, Serena era la atracción principal. Elías estaba junto a la barra, rodeado por un círculo de ejecutivos bancarios que reían demasiado fuerte por algo que había dicho. Sostenía un vaso de agua con gas, su postura relajada, dominando el espacio sin esfuerzo. A medida que Serena se acercaba, el círculo se abrió naturalmente, los ejecutivos retrocediendo como si sintieran la llegada de un fantasma. Elías no se giró de inmediato. Terminó un sorbo de agua, colocó el vaso en una bandeja que pasaba,
Luego giró lentamente para mirarla. De cerca era devastador. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de un agotamiento conquistado por la voluntad. El traje era a medida, protegiéndolo como una armadura, pero fue el olor lo que más la golpeó. Sándalo y lluvia fría, el mismo perfume que usaba el día que ella lo dejó. Elías, exhaló ella. Su voz la traicionó. Intentó sonreír, un reflejo de su educación social. Ha pasado tanto tiempo. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Elías la miró, pero sus ojos no escanearon su vestido, no buscaron un anillo, no se encendieron con la rabia para la que ella se había preparado. Estaban planos, muertos. Señora Croft, dijo. El nombre fue una bofetada asestada con un guante de terciopelo. No la llamó Serena. Se dirigió a ella por el nombre del hombre por quien ella lo había dejado. Yo no sabía que estaba de vuelta en Nueva York, balbuceó, sintiendo que el calor le subía a las mejillas. Se ve bien. Lo estoy, dijo simplemente, sin elaboraciones, sin cómo está, sin se ve hermosa. Solo una declaración factual de su estado. Julian quería saludarlo. Intentó de nuevo, su desesperación trasluciéndose. Esperábamos. Elías la interrumpió, no con un grito, sino mirando su reloj, un Patek Philippe que costaba más que su primer coche. Estoy seguro de que su marido tiene muchas cosas que desea decir, señora Croft, pero me temo que mi agenda es bastante estricta esta noche. Miró más allá de ella, haciendo una señal a una mujer de aspecto severo con una tableta, de pie a pocos metros. Elías, por favor, susurró Serena, acercándose, bajando la voz a un nivel que solo él podía escuchar. No haga esto. No me mire como a una extraña. Lo siento por todo. Por un segundo, un destello de algo pasó por sus ojos. Era dolor, diversión. Desapareció antes de que ella pudiera identificarlo. Se inclinó 1 centímetro, invadiendo su espacio personal. El corazón de Serena latía salvajemente contra sus costillas. Pensó que iba a susurrar una maldición, un secreto, un recuerdo. No eres una extraña, Serena, dijo, su voz baja y desprovista de calidez. Los extraños tienen el potencial de ser interesantes. Tú eres simplemente una mala inversión que cancelé hace años. Se enderezó, abotonó su chaqueta y se volvió hacia la mujer con la tableta. Preparen el coche. Estoy aburrido. Sin mirar atrás, pasó junto a ella. La corriente de aire de su movimiento le heló la piel desnuda. La dejó de pie sola en el centro del salón de baile, bajo las crueles luces ámbar, mientras 300 personas la veían convertirse en una estatua de arrepentimiento. La luz de la mañana que se filtraba en el rincón del desayuno era gris e implacable. Resaltaba las motas de polvo bailando en el aire y las ojeras oscuras y magulladas debajo de los ojos de Julian. No había dormido. El traje italiano a medida que había usado ayer estaba descuidadamente tirado sobre una silla de cocina, una víctima arrugada de una larga noche gritando por teléfono. Serena estaba sentada en la isla de mármol, mirando una taza de café negro que se había enfriado 1 hora antes. El silencio en el ático era denso, puntuado solo por el golpeteo agresivo de los dedos de Julian contra la encimera de granito. «Es peor de lo que pensábamos», dijo Julian, con la voz rota. No la miró. Fijó la vista en una pila de documentos legales extendidos ante él como informes de autopsia. «¿Qué tan mal?», preguntó Serena, aunque no estaba segura de querer saber. Desde la gala, desde que Elías la había mirado como si estuviera hecha de cristal, un entumecimiento se había instalado en su pecho. Catastrófico. Julian golpeó los papeles con la mano. Quimera no solo compró el edificio de al lado, Serena, compraron el gravamen, compraron el préstamo de construcción del proyecto Hudson Yards, compraron la deuda en mora de la propiedad de los Hamptons. Entonces la miró, sus ojos grandes y frenéticos, despojados de la arrogancia que habitualmente lo definía. Él es dueño de la deuda, Serena, lo que significa que efectivamente es dueño de nosotros. Puede exigir los préstamos mañana. Si lo hace, somos insolventes.
No solo insolventes hasta el punto de vender la casa de verano, quiero decir, insolventes hasta el punto de ir a la corte de bancarrota y tener activos congelados. La palabra flotó en el aire, bancarrota. La ironía era tan mordaz que casi hizo reír a Serena. Hace 5 años había dejado un loft de Tribeca para escapar de esa misma palabra. Había cambiado el amor por un balance. Y ahora, el hombre que había abandonado sostenía el bolígrafo rojo. Lo está haciendo a propósito, dijo Serena suavemente. Esto no es negocios, esto es una cacería. No me importa lo que sea, rugió Julian, haciendo que Serena se estremeciera. Recorrió la cocina de un lado a otro, pasándose una mano por el cabello ralo. Necesito tiempo, necesito reestructurar, necesito que retrase la exigencia del préstamo por 30 días, solo 30 días. Dejó de pasear y se volvió hacia ella. La expresión de su rostro pasó del pánico a un cálculo que hizo que el estómago de Serena se revolviera. Era la mirada de un hombre dispuesto a vender cualquier cosa para sobrevivir. «Tienes que ir a su oficina», dijo Julian. «Julian, no». Serena negó con la cabeza, apartando su taza de café. «Lo viste en la gala. Me desprecia. Me llamó una mala inversión. No escuchará». «Fue tu marido», replicó Julian, acercándose, invadiendo su espacio. «Compartiste su cama con él. Conoces sus debilidades. Sabes cómo manipularlo. Ya lo hiciste antes». «No lo manipulé. Yo...» «Lo dejaste en su peor momento para salvarte a ti misma», interrumpía Julian, con voz cruel. «Ahora te pido que hagas lo mismo para salvarnos. Usa la culpa, usa la nostalgia, llora si es necesario. No me importa lo que hagas, Serena. Solo consígueme una reunión o haz que firme una prórroga». Serena miró al hombre con el que se había casado por seguridad. Bajo la cruda luz de la mañana, despojado de su riqueza y confianza, era patético. Le pedía que aprovechara la intimidad de su matrimonio pasado para salvar el cascarón vacío de su matrimonio actual. «¿Y si no puedo?», preguntó ella. Julian la agarró por los hombros. Su agarre era desesperado. «Entonces será mejor que te acostumbres a dormir en el suelo, cariño, porque ahí es donde vamos». La soltó y salió de la habitación, dejando los documentos legales esparcidos sobre el mostrador. Serena se quedó sentada sola en el silencio. Miró las papeles. El logo del grupo Quimera estampado en plata en la parte superior. Era una bestia mítica, un monstruo. Pero el verdadero monstruo no era el hombre que dirigía esa empresa. El verdadero monstruo era la realización de que estaba a punto de entrar en la guarida del león, no para luchar, sino para suplicar. Se levantó lentamente, con las piernas pesadas. Iría, no por Julian, ni siquiera realmente por el dinero. Iría porque le debía la verdad a Elías, aunque él la usara para destruirla. Fue al dormitorio a vestirse, eligiendo algo sencillo, modesto, una armadura para una mujer que sabía que caminaba hacia su ejecución. La sede del Grupo Quimera era un monolito de cristal negro que perforaba el horizonte de Midtown. Era un edificio diseñado para intimidar, para hacer que cualquiera que estuviera en su base se sintiera pequeño y efímero. Serena sintió ambas cosas mientras el ascensor ascendía al piso 45, sus oídos silbando con un rápido cambio de presión. La recepción estaba en silencio, atendida por una única asistente que parecía más una modelo que una secretaria. No preguntó el nombre de Serena, simplemente presionó un botón en su escritorio y asintió hacia las puertas dobles al final del pasillo. Él la está esperando. Serena abrió las pesadas puertas de roble. La oficina más allá era cavernosa. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, la misma ciudad que Elías estaba consumiendo lentamente. No había fotos familiares ni adornos personales, solo un inmenso escritorio de pizarra pulida, 2 sillas bajas y el hombre que ahora controlaba su destino. Elías no levantó la vista cuando ella entró. Estaba firmando un documento. El rasgueo de su pluma estilográfica era el único sonido en la habitación. «Siéntese», dijo. No fue una invitación, fue una orden. Serena se sentó. La silla era baja, obligándola a mirarlo. Apretó su bolso en su regazo, sus nudillos blancos. «Julian se está desmoronando», comenzó ella, saltándose las cortesías. «No ha dormido en 3 días. Si exige el préstamo del proyecto Hudson Yards, no solo llevará a la empresa a la bancarrota, destruirá el legado de su familia».
Elías dejó su pluma con un clic deliberado. Finalmente la miró. Su rostro era impasible, una máscara de inteligencia desinteresada. El legado Croft se construyó con dinero antiguo y nepotismo, Serena. Se estaba pudriendo mucho antes de que yo comprara la deuda. Yo soy solo el equipo de demolición. ¿Por qué haces esto?, preguntó Serena, con la voz temblorosa. ¿Es venganza? ¿Por qué me fui? Elías se reclinó en su silla, una leve sonrisa sin humor asomando en sus labios. Sobreestimas tu importancia. Esto no se trata de ti. Esto es una corrección de mercado. Julian es débil. El mercado castiga la debilidad. Te conozco, Elías, suplicó ella, inclinándose hacia adelante. Conozco al hombre que lloraba viendo películas viejas. Conozco al hombre que soñaba con construir cosas, no con destruirlas. En algún lugar dentro de este monstruo que has creado, él todavía está allí. Por favor, por el bien de lo que tuvimos, concédenos una prórroga. Elías se levantó, caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Lo que tuvimos?, repitió, su voz bajando una octava. Seamos claros sobre lo que tuvimos, Serena. Yo tenía una esposa que adoraba. Tú tenías un sustituto. Eso no es cierto. Sí lo es, la interrumpió, girándose bruscamente. El movimiento fue tan repentino que ella se estremeció. La noche en que llegaron los alguaciles, no lloraste porque me perdías a mí. Lloraste porque perdías tu estatus. No te fuiste porque ya no amabas. Te fuiste porque el cheque rebotó. Rodeó el escritorio, deteniéndose a centímetros de su silla. Se cernía sobre ella, irradiando un poder frío y asfixiante. Me dijiste que querías seguridad, dijo Elías suavemente. Querías un hombre que pudiera garantizarte que no dormirías en el suelo. Entonces elegiste a Julian. Apostaste por el caballo seguro. Se inclinó, apoyando las manos en los reposabrazos de su silla, atrapándola. Y ahora, aquí estás, rogándole al fracaso que salve la elección segura. ¿Ves la ironía, Serena? Me dejaste para evitar la pobreza, y ahora soy lo único que te separa de la calle. Serena lo miró a los ojos y vio la verdad. No estaba enojado, estaba decepcionado. No la veía como malvada, sino como una cobarde. Y eso dolía infinitamente más. ¿Qué quieres?, susurró ella, las lágrimas finalmente cayendo. ¿Quieres que lo deje? ¿Es eso? Elías se enderezó, quitándose un polvo invisible de la manga. No me importa con quién te acuestes, Serena. No te quiero. Te superé. Regresó a su escritorio y agarró una carpeta. La deslizó sobre la superficie de pizarra hacia ella. Se deslizó hasta el borde. Este es un acuerdo de indulgencia. Le da a Julian 60 días. Ni uno más. Serena miró fijamente la carpeta. Había ganado. Había conseguido lo que había venido a buscar. Pero se sentía fatal. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque quiero que observes, dijo Elías, reanudando su trabajo, ignorando por completo su presencia. Quiero que te quedes en ese ático 2 meses más y lo veas fracasar, sabiendo que le di la cuerda para que se ahorcara. Quiero que te des cuenta cada día de que vendiste tu alma por una vida falsificada. No volvió a levantar la vista. Puedes irte ahora. Serena agarró la carpeta y huyó. Salió corriendo de la oficina. Pasó junto a la silenciosa asistente y subió al ascensor. En el momento en que las puertas se cerraron, se derrumbó en el suelo, acerrándose a los documentos legales contra su pecho, sollozando sin lágrimas, con profundos y entrecortados suspiros. Había salvado a Julian, pero Elías le había quitado algo mucho más precioso. Le había quitado su dignidad. La sala de conferencias del último piso del edificio de Croft Holdings olía a cera de limón y a derrota. La vista de Manhattan era espectacular, una extensa cuadrícula de ambición y hormigón. Pero dentro de las paredes de cristal, el aire estaba estancado. Era el 60º día. Serena estaba sentada en un rincón, observadora silenciosa del funeral de la carrera de su marido. Julian estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por un equipo de abogados que parecían menos defensores y más portadores de féretros. Estaba pálido,
Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba su pluma, su vaso de agua, sus gafas de lectura, jugueteando con los accesorios de una autoridad que ya no poseía. Las puertas dobles se abrieron. Elias entró solo. No llevaba maletín, no tenía séquito de abogados susurrándole al oído. Llevaba un traje de carbón que parecía más afilado que una navaja. Y su presencia encogió instantáneamente la habitación. No miró a los abogados, no miró a Serena. Se dirigió directamente a la silla vacía frente a Julian y se sentó. ¿Empezamos?, dijo Elías. Su voz era tranquila, conversacional, como si sugiriera pedir el almuerzo en lugar de una adquisición hostil. Julian se acarró la garganta, un sonido húmedo y nervioso. Mi equipo legal ha revisado los términos de adquisición. Thorne, estamos preparados para ceder la participación mayoritaria en el proyecto Hudson Yards y la cartera comercial. A cambio, Croft Holdings permanece independiente, y yo sigo siendo presidente. Julian levantó la vista, con una esperanza desesperada en sus ojos. Todavía creía que se estaba llevando a cabo una negociación. Elías no se inmutó. Sacó una delgada carpeta del bolsillo de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. Ya no existe Croft Holdings, Julian, dijo Elías suavemente. Desde esta mañana, la junta directiva votó para disolver la entidad. Usted no es presidente, ni siquiera es un empleado. Eso es ilegal, rugió Julian, medio levantado de su silla. Tengo una participación mayoritaria. Usted tenía apalancamiento, corrigió Elías. Yo compré el apalancamiento. Elías se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Pero eso es solo negocios, eso es aburrido. Hablemos de responsabilidades personales. Serena sintió un nudo frío en el estómago. Vio a Julian congelarse. ¿De qué está hablando?, susurró Julian. Hace 5 años, comenzó Elías. Sus ojos finalmente se dirigieron a Serena en el rincón, clavándola en la pared. Necesitaba capital rápidamente. Quería impresionar a una mujer que acababa de dejar a su marido arruinado. Compró un ático de $12 millones, compró una propiedad de verano en los Hamptons, alquiló un Bentley, financió un estilo de vida que en realidad no podía permitirse con un salario, dependiendo de los dividendos de un fideicomiso familiar que desde entonces se han agotado. Elías golpeó la carpeta sobre la mesa. Contrató préstamos privados para cubrir los pagos iniciales, préstamos de capital privado con altas tasas de interés, papel de riesgo. Julian se desplomó de su silla, su rostro adquiriendo un tono grisáceo y enfermizo. ¿Cómo sabe esto? Porque yo compré el papel, dijo Elías. La revelación cayó con el peso de la cuchilla de una guillotina. No solo compré su empresa, Julian, compré su deuda. Soy dueño de la hipoteca de su ático. Soy dueño del gravamen de su coche. Soy dueño de la línea de crédito que usó para comprar los vestidos de su esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Los abogados miraron sus blocs de notas, incómodos. Serena dejó de respirar. Usted es dueño de mi casa, balbuceó Julian. Técnicamente sí, dijo Elías, mirando su reloj, y dado que ahora está desempleado e insolvente, tengo todo el derecho de embargar. Los avisos de desalojo suelen tardar 30 días. Hizo una pausa, dejando que el terror se instalara. Pero no voy a hacer eso. Elías se puso de pie, botonándose la chaqueta. Miró a Serena. Por primera vez, ella vio un destello de emoción en sus ojos. No amor, sino una lástima oscura y satisfecha. Voy a dejarte quedarte, dijo Elías. Puedes quedarte con el apartamento, puedes quedarte con el coche, puedes quedarte con la ilusión de tu vida de alta sociedad. ¿Por qué?, susurró Serena, su voz apenas audible. Porque quiero que te despiertes cada mañana en una cama que yo poseo, dijo Elías, con voz fría y definitiva. Quiero que mires la vista que yo pagué. Quiero que te des cuenta de que la seguridad por la que me dejaste es un caso de caridad financiado por el hombre que traicionaste. Miró a Julian, que estaba desplomado en su silla, roto. No quiero tu dinero, Julian. Tengo suficiente de eso. Quiero tu orgullo. Elías se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Hizo una pausa, con la mano en el pomo, y miró hacia atrás el desastre que había creado con nada más que tinta y papel. El alquiler vence el primero. No te demores. Salió. La puerta se cerró con un clic. Serena miró a Julian. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Miró alrededor de la opulenta oficina,
los símbolos de su estatus. Todo era un decorado de escenario, y el director acababa de gritar: «¡Corten!». El primer día del mes llegó con una inevitabilidad gris y silenciosa. Llovía sobre Manhattan, una llovizna fría que desdibujaba el horizonte y hacía que la ciudad pareciera una acuarela abandonada bajo la tormenta. Dentro del ático, el silencio era absoluto. Serena estaba sentada en el antiguo escritorio de escritura en el estudio. Delante de ella, una chequera. La cubierta de cuero era suave, cara, como todo lo demás en su vida. Destapó su pluma, la tinta fluyendo negra y permanente mientras rellenaba la fecha. Pagar a la orden de Chimera Group. El monto era asombroso, una suma que podría alimentar a una familia durante un año. Pero no era el número lo que hacía temblar su mano, era la dirección. No lo enviaba a un banco, no lo enviaba a un propietario anónimo, lo enviaba a Elías. En la sala de estar, Julian estaba sentado junto a la chimenea apagada. Estaba vestido, pero no había salido del apartamento en 3 días. Sostenía un vaso de whisky, mirando al reflejo de la habitación en el líquido oscuro. Técnicamente todavía mantenía su título, pero era solo un atrezo, un fantasma que rondaba su propia oficina. Ahora llegaba temprano a casa. No se jactaba de sus negocios, apenas hablaba. Serena arrancó el cheque del talonario. El sonido del desgarro resonó, agudo y desgarrador, recordando la cinta adhesiva de esa noche en Tribeca hace 5 años. El ciclo estaba completo. Entró en la sala de estar y colocó el sobre en la mesa auxiliar cerca de Julian. «Está listo para enviar», dijo suavemente. Julian no levantó la vista. «¿Lo firmaste?» «Sí». «Bien», murmuró él, dando sorbo. No querría llegar tarde. Podría llamar. El miedo en su voz era patético. El hombre con el que se había casado por seguridad ahora estaba aterrorizado por una llamada telefónica. La seguridad que tanto había anhelado se había convertido en una celda de prisión, y Julian era solo otro recluso. Serena se acercó a las ventanas de piso a techo. Presionó su mano contra el cristal frío, mirando la calle 50 pisos abajo. Los coches eran solo puntos de luz en movimiento, yendo a alguna parte. En la gran pantalla de televisión montada en la pared, un canal de noticias económicas se reproducía en silencio. El titular se deslizaba por la parte inferior. Chimera Group se expande a Tokio. El CEO, Elias Thorne, anuncia una nueva iniciativa tecnológica. Serena miró. La cámara cortó a Elías. Estaba en un escenario en Tokio, flanqueado por innovadores y dignatarios. Se veía dinámico. Se reía de algo que alguien había dicho. Una risa genuina y sin reservas que arrugaba las esquinas de sus ojos. Se parecía más joven que en la oficina. Se parecía ligero. No estaba pensando en el ático. No estaba pensando en el cheque del alquiler. Probablemente ni siquiera había revisado el libro mayor para ver si habían pagado. Había automatizado su humillación y luego se subió a un avión para construir el futuro. No solo los había derrotado, los había olvidado. Serena miró de la pantalla a su reflejo en el cristal. Todavía era hermosa. Todavía era rica, ostensiblemente. Llevaba seda y diamantes. Pero mirando sus propios ojos, vio lo que Elías había visto. Un cascarón vacío. Una mala inversión. Había tenido tanto miedo de dormir en el suelo que había construido una cama de oro, solo para darse cuenta demasiado tarde de que nunca volvería a dormir profundamente. Detrás de ella, el hielo en el vaso de Julian tintineó, un pequeño sonido solitario en la vasta y vacía habitación. «Serena», llamó Julian, con la voz arrastrada. «¿Queda más vino?» Serena no respondió. Solo miró la pantalla mientras Elías salía del escenario, desapareciendo en una vida que podría haber compartido, dejándola atrás en la seguridad que ella eligió.